Entonces, el tema de hoy es compromiso de conciencia, que corresponde al grupo 3, y el caso que se nos ha entregado es el siguiente. En un servicio de urgencia privado, 12 del día, en un momento de baja demanda asistencial, contamos en ese momento con un neurólogo interconsultor disponible. Llega un paciente de 61 años, masculino, autovalente, de profesión ingeniero, viene traído por sus familiares. Los familiares informan que el día de hoy, a las 8 de la mañana, después de salir de la ducha, el paciente presentó un compromiso de conciencia y del tono postural en forma súbita. Que el paciente refiere haber presentado náuseas, mareos, sudoración y visión borrosa previo al evento por aproximadamente 30 segundos. Tras eso recuperó la conciencia, o habría recuperado la conciencia ad integrum en forma rápida, lo cual habría sido objetivado por su hija, quien habría escuchado un golpe en el baño y lo habría encontrado en el piso, despierto, pálido, cooperador, aproximadamente un minuto posterior al evento, según lo que ella habría manifestado. En la noche anterior el paciente habría consumido alcohol en una fiesta y habría dormido únicamente 5 horas. Los familiares referían, en el momento del interrogatorio, que desde hace un par de semanas ya lo notaban algo distraído y somnoliento durante el día. Como antecedentes médicos, este paciente padece de hipertensión arterial, de dislipidemia, de fibrilación auricular paroxística y de un trastorno del estado de ánimo no especificado en el caso. Como fármacos que toma, tiene Xarelto de 20 miligramos, amiodarona de 200 miligramos, telmisartán con hidroclorotiazida 80-20 miligramos, ezetimiba simvastatina 10-10 miligramos, sertralina 150 miligramos y la motrigina 100 miligramos. En el momento del examen físico se aprecia una temperatura axilar de 36.2 grados centígrados, una frecuencia cardíaca de 112 latidos por minuto, una presión arterial sistólica de 146 milímetros de mercurio acostado y 140 milímetros de mercurio de pie, y la diastólica de 89 milímetros de mercurio acostado y 81 milímetros de mercurio de pie. Siguiendo con el examen físico, se aprecia una saturación de oxígeno del 97%, una concentración de oxígeno al 21%, un paciente bien hidratado, bien perfundido, afebril, con una faringe normal, sin adenopatías, ruidos torácicos sin ruidos agregados, el murmullo vesicular presente, en el abdomen blando depresible con los ruidos hidroaéreos presentes, sin signos de irritación peritoneal, extremidades inferiores sin edemas y sin lesiones cutáneas visibles. En cuanto al examen neurológico, una escala de Glasgow de 15, un IS de 0, un paciente vigil con orientación temporoespacial, lenguaje y atención conservados. Pupilas isocóricas reactivas, campo visual y oculomotilidad conservados, sin déficit sensitivo motor facial, no se evidenció nistagmus, el resto de los pares craneales sin alteraciones. Los pulsos periféricos presentes, una fuerza muscular de M5 en 4 extremidades, reflejos miotáticos conservados de forma simétrica. Llamó la atención al examen neurológico un reflejo plantar extensor derecho y flexor en el lado izquierdo. La sensibilidad multimodal estaba conservada. En cuanto al examen cerebeloso, la metría y las diadococinesias conservadas y sin signos meningios. En los exámenes point of care se determinó un pH de 7.34, un bicarbonato de... Diego, disculpa, solo un detalle. En el examen neurológico, retrocede una diapo. Ya. Dijiste pulso periférico, eso PPP negativo es prueba de pequeña paresia. Negativo, o sea que no tiene prueba de pequeña paresia, no de los pulsos. Ya, ok. Eso solamente. O sea, no había déficit motor al examen. Entendido. Ya, entonces, los exámenes point of care teníamos un bicarbonato de 23 y una presión de CO2 de 40. El sodio se encontró en 123 y según lo narrado por los familiares, hace 2 meses habría tenido 135. El potasio de 4.2 y un cloro de 110. Ok, entonces las preguntas. La categorización ESI, según el motivo de consulta, al interior del grupo decidimos que, a nuestro parecer, correspondería a un ESI 3, porque se ocuparían 2 o más recursos para la atención de este paciente. Estos recursos serían los exámenes de laboratorio e imágenes y estudios electrofisiológicos con electrocardiograma y aparte la posibilidad de requerir administración de fármacos. Los elementos relevantes de la historia clínica pensando en el... ¿Sí? Pero un poquito, vuelva atrás, ¿cierto? Porque en el fondo, no sé, yo recuerdo del S3, pero en el fondo es un paciente que llegó al TRH, ¿cierto? Obviamente, todo lo que describes tú de examen físico, el point of care, todo eso, uno lo hace ya luego del TRH, cuando el paciente ya ingresó, ¿cierto? ¿Qué elementos clínicos que tú tomarías para decir que el paciente no es un S2, por ejemplo? Bueno, para indicar la edad del paciente.
Para empezar, la edad del paciente, género masculino, mayor posibilidad de tener riesgo cardiovascular, sobre todo por los antecedentes que tiene de fibrilación auricular, el esquema farmacológico que tiene, incluso tiene rivaroxaban. Entonces, considero que es un paciente de cuidado. Si bien es cierto, no se aprecia al momento de la llegada un peligro inminente, porque aparentemente el paciente ya habría llegado restablecido, consciente, alerta, vigil, pero por sus antecedentes y por la forma como se hubiera presentado el compromiso de conciencia de forma abrupta, sería lo más adecuado tener un grado intermedio de clasificación, pensando en no solamente los recursos farmacológicos o recursos médicos que se van a tener que usar, sino el riesgo de él que no es tan bajo como pensarían algunas personas. ¿Y qué te deja tranquilo en el fondo porque me imagino que ya, la historia es de conciencia y en el TRACH lo calificaban como C3, ¿cierto? ¿Qué te deja tranquilo de eso, en el fondo, de los signos vitales? ¿Cómo lo encuentras tú? Bueno, me deja tranquilo que es un paciente que no está hemodinámicamente descompensado en el momento de la atención, y aparte que, según lo narrado en el reporte del caso, es un paciente que estaría consciente, estaría despierto, alerta, reactivo, con un GLACO de 15. Entonces eso, de cierta forma, nos deja más tranquilos y nos indica que es un paciente que puede esperar, quizás en comparación a otros que necesitan ser atendidos de forma más urgente. Ya, ¿sí? Ahí puede variar un poquitito, pero acuérdate, las primeras dos categorías de ESI, ¿según qué defines si ESI 1 o si ESI 2? Bueno, hasta donde tengo entendido, ESI 1 es un paciente que necesita reanimación. Perfecto, requiere una intervención inmediata, ahora. Por lo tanto, ese paciente no puede esperar y lo ingreso por reanimación. Una ACV, que evidentemente está con una ACV, un paro cardiorrespiratorio, un paciente que está con alguna cosa bien catastrófica. Me parece perfecto. ¿El ESI 2? ¿Te acuerdas qué define si el paciente es ESI 2? Bueno, yo me guiaba más por el Manchester, pero el ESI 2 también habla de pacientes con compromiso hemodinámico, con alteración de los signos vitales, que podrían avanzar o progresar hacia un ESI 1. Perfecto. Entonces, básicamente en el ESI 2 ingresan porque el motivo de consulta o el paciente parece tener un riesgo importante. Significa eso que hay que verlo pronto, no requiere reanimación inmediata, pero si no lo resuelvo puede terminar en reanimación inmediata. Y después, ESI 4, ESI 3, 4 y 5 son pacientes que todos dentro del punto de vista de riesgo están más o menos dentro del mismo saco, pero unos usan más recursos que otros. Entonces, básicamente lo que tienes es un paciente que tuvo un compromiso de conciencia súbito, que recuperó en forma espontánea, pero que la pregunta es si va a volver a ocurrir esto o no. Porque, ¿te parece que hay algún gatillante evidente para el compromiso de conciencia? Una posible causa. ¿Sí? ¿Así algo que justifique que este individuo se desmayara? El antecedente de la fibrilación auricular, la hiponatremia. Eso, pero espérate, antes de todo eso, porque acuérdate que este es el primer ataque. Cuando hola, vengo entrando al servicio de urgencia, todavía no tengo la hiponatremia. Probablemente lo único que va a tener el triage es el control de signos vitales. Entonces, si viene un paciente de 60 años, que te sabe que está anticoagulado y tenía una arritmia, y te dijo que se desmayó bruscamente, que recuperó conciencia, pero nunca le había ocurrido llegar a la urgencia. Desde ese punto de vista, si tuvieras que meterlo sindromáticamente, ¿qué tratarías de encasillarlo? Bueno, la taquicardia me llama también la atención por los antecedentes. Un síncope. Ya bien, si uno tuviera que elegir, suena síncope. Pueden haber otras etiologías, pero suena un síncope. Correcto. Entonces, puede ser que probablemente sea más apropiado desde el punto de vista del ESI, más que del Manchester, categorizarlo más ESI 2 que ESI 3. No es un paciente que se vea catastrófico, pero es un paciente que rápidamente hay que evaluar su riesgo, ver si esa arritmia es maligna o no, porque si lo dejas con un síncope fuera de la sala de espera, lo que va a ocurrir es que, no sé, en 30 minutos más tenga otro síncope y termine ingresando al reanimador. Eso es lo que trata de evitar el ESI al general de estas categorías. Y si uno revisa el ESI, por ejemplo, no implica control de signos vitales del ESI 2. Solamente basta con que la causa del motivo de consulta sea preocupante con que el paciente cambie de categoría. Ejemplo, dificultad respiratoria, dolor torácico, que tenga un sangrado importante. El paciente con síncope son individuos que uno, independiente de los recursos que utilice, probablemente es más probable que la mayor parte de las personas que hagan triage lo califiquen como ESI 2 que ESI 3. No están tomando un ESI 3. Un hombre de 20 años que tuvo un síncope después que le pusieron un pinchazo y fue vasovagal, probablemente por la historia y por todos lados, probablemente sea un ESI 3. Pero aquí, más cargadito al ESI 2 y esperar no mucho tiempo para poder trabajarlo, me iría más por ese lado. Según el informe del caso, también era un día en que había baja afluencia, entonces no se dilataría mucho la atención. Sí. No se dilata mucho, pero acuérdate que básicamente ESI 1 y ESI 2 es por riesgo. Entonces esos pacientes idealmente no deberían esperar lo menos posible. Y ESI 3, 4 y 5 ordeno el resto para ver quién pasa después, no tienen que ver con tiempo. Entonces la categoría debería ser independiente de cómo esté mi servicio de urgencia. Obviamente si está la embarrada uno empieza a jugar un poco ahí con el sistema, pero debería ser siempre bien independiente. Pero está perfecto. De acuerdo, muchas gracias. Siguiendo con el caso, entonces con las preguntas, menciona cuáles son los elementos relevantes de la historia clínica. Y bueno, los antecedentes, que ya hemos mencionado varias veces, tiene fármacos proarrítmicos, tiene antecedentes de fibrilación auricular,
fármacos hipotensores, un consumo de alcohol previo, una patología de salud mental que no está muy esclarecida cuál es, síntomas prodrómicos, compromiso de conciencia subagudo, un compromiso de conciencia no tan cuantitativo, sino más bien cualitativo, desde hace 2 semanas, según lo que dijeron los familiares, que ya lo veían distraído y somnoliento, en palabras de él. Perfecto. Antecedentes que nos faltan, qué síntomas acompañantes, aunque el paciente habría referido sudoración, náuseas, visión borrosa, pero no nos mencionan si ha habido convulsiones, palpitaciones, dolor abdominal o vómitos. Si es que hubo un golpe, un trauma craneal en el momento en que se cayó en el baño, se golpeó la cabeza o no. Antecedentes familiares, si ha habido antecedentes de brugada, de muerte súbita, de muerte cardíaca prematura, antecedentes de síncopes previos. Si es realmente este el primer episodio, si ha tenido esto antes, no lo esclarece el caso, la verdad. Si es que ha habido disartria, qué cantidad consumió de alcohol y si aparte de eso no consumió otras sustancias durante la fiesta. Perfecto. Bueno, ya que estás mencionando ahí el tema de los faltantes, los síntomas acompañantes, aquí, claro, muchas veces no se ve, la familia no logra ver las convulsiones porque no llega a tiempo, entonces otras cosas importantes, el periodo de cuando recuperó la conciencia, si estuvo algo desorientado, más enlentecido, es importante dejar eso claro. Si tiene estigma en la boca, sangre, eso habla de que se mordió la lengua, si tuvo descontrol esfinteriano, ¿ya? Eso es importante siempre preguntar por esos detalles, porque te orienta, oye, esto es algo más sincopal probablemente, o quizás no tanto, y cambia un poquito el enfrentamiento. Claro. Ahí en ese punto afirmarme de lo que dijo Juan, que es clave, que es que básicamente hasta ahora estamos en historia todavía, no hemos terminado, como dijiste, de avanzar, nos estamos quedando con 2 elementos clave. Uno, compromiso de conciencia súbito que recuperó espontáneo, suena síncope. Pero además la familia está contando que este individuo venía con un compromiso cualitativo de conciencia de varios días dando vuelta. Y ese es importante, como decís tú, no guardármelo en el bolsillo porque puede ser el síncope manifestación de algo que estaba ocurriendo a este paciente antes. ¿Por qué le preguntaban por fármacos prorrítmicos? ¿Qué estaba buscando? Bueno, ¿Por qué es importante ese antecedente? Ya, posibles situaciones farmacológicas, factores farmacológicos que hayan empeorado la arritmia que el paciente ya padece, que es su fibrilación auricular. Ya, perfecto. O sea que algo haya intervenido con la fibrilación auricular y haya generado que esté o muy rápida o muy lenta. De los antecedentes de la fibrilación auricular, ¿por qué te interesa un compromiso de conciencia la fibrilación auricular? Porque la fibrilación auricular se puede asociar a fenómenos tromboembólicos. Bien, cerebral, uno, porque está asociado a isquemia cerebral. Y básicamente es un factor de riesgo muy importante y puede presentar presiones un poco más atípicas del cuadro clínico. Y otro elemento que te interesaría ahí en la FA, que habitualmente es importante para nosotros. Bueno, también en el examen neurológico se habló de un síndrome de Babinski en el lado derecho. Y eso lo tenía en la siguiente, pero no te aquí todavía, estamos aquí atacando. Entonces, ¿qué otra cosa te interesa en la FA? Uno es que fenómeno trombótico y qué otro problema generamos nosotros cuando los pacientes tienen FA, y esto es culpa de nosotros. Bradicardia, por farmacológica, iatrogénica. Bien, le damos tratamiento anticoagulante y le damos fármacos para control de frecuencia y presión arterial. Por lo tanto, esas dos cosas podrían facilitar que el paciente o haga fenómenos hemorrágicos aparte de lo embólico, o, como dijiste tú, si se cayó, se pegó en la cabeza, que no sabemos porque no estábamos presentes en ese momento, el individuo estaba solo en el baño, tiene mayor riesgo de una complicación asociada al trauma. Los hipotensores, siempre tenerlo en mente, especialmente cuando hay ajuste de tratamiento o cuando hay un factor ambiental que pueda comprometer más al paciente. Y en este caso, estaba dando vuelta, el paciente había consumido un poquito de alcohol, a lo mejor está un poquito deshidratado, y puede ser que los medicamentos no le permitieran compensar su fisiopatología y finalmente hiciera el síncope. Anotaste ahí patología de salud mental, ¿por qué te interesaba esa parte? Bueno, de lo antecedente relevante. Por ¿Cómo muchas te cosas. puede aportar? Dale. Por muchas cosas. Tengo que aclarar que soy psiquiatra además, entonces me llama mucho la atención. Entonces, es un paciente que tiene un diagnóstico de salud mental, pero no especificado, y que toma la motrigina, que es un fármaco que se usa habitualmente en el trastorno bipolar tipo 2, que se caracteriza por episodios depresivos. Y toma sertralina, que es un antidepresivo, pero en dosis no tan habituales, 150 miligramos, cuando lo habitual es 50, 100 miligramos, bueno, depende de cada caso. Entonces, a mayor dosis, y sobre todo al combinarse con el alcohol, puede haber el riesgo de hiponatremia, que aún no lo hemos determinado, pero es parte del caso clínico, y también de síndrome serotoninérgico. Aunque él no completa la tríada del síndrome serotoninérgico, pero podríamos sospechar que el uso de estos psicofármacos podría haber influenciado en su compromiso transitorio de conciencia. Perfecto, incluso en el compromiso de conciencia que tenía previamente. Entonces, fármacos siempre van a ser problema, cuando entran y cuando salen, así que mayor riesgo serotonínérgico si están ajustando dosis. Los fármacos y los neurolépticos todos actúan y pueden modificar el QT, que en un paciente que hizo un síncope también los coloca en una categoría de riesgo. Y además modifican los electrolitos, así que puede tener problemas que estén dando vuelta en relación a los fármacos, que no teníamos idea, y que justifiquen el compromiso de conciencia. Así que, como decís tú, el tema de salud mental y la cantidad de fármacos que tienen los ajustes son clave. Antecedente presente, el prodromo. ¿Qué significa eso? Bueno, mis compañeros mencionaron como prodrómicos. Pueden contestar cualquiera del grupo, apoyen a su compañero.
náusea, la visión borrosa y la sudoración. Ujú. Y entonces, dentro del grupo hemos tenido varios debates y discusiones porque no hemos estado de acuerdo al 100% y yo creo que eso es bueno. Que uno lo veían como pródromos, estos síntomas que mencionó, pero también otros lo veíamos como que no era un síncope indiferenciado, sino un síncope acompañado. Y síntomas muy sugestivos de hipoglicemia, de un fenómeno hipoglicémico. Entonces, por eso los tomamos en cuenta y los destacamos. ¿Puedo decir algo? Dile más. También soy del grupo. Hola, Danae Gómez. Que también en el tema del pródromo también podríamos ver si también era algo vasovagal también, por los síntomas que tenía. Entonces también nos podría orientar que su causa haya sido un síncope vasovagal por eso, básicamente. Perfecto. Mira, si uno... Dale, cuente. Otra Yo quería cosa es hacer que un no sabemos la comentario. temperatura del agua. Ya. Sergio, Dale más, poquito. breve, que dentro de las cosas, de los síntomas que eché de menos de haber preguntado, que no necesariamente justo antes del episodio de compromiso de conciencia, sino que, o sea, pérdida de conciencia, sino que los días o semanas previas, preguntar si el paciente tuvo cefalea. No sé si lo dijeron, pero pensando que un paciente que está anticoagulado, que aparentemente toma alcohol, consume drogas, o sea, yo creo que es importante también preguntar si ha tenido cefalea los días, semanas previos y también previo al síncope en realidad. No sé si lo me mencionaron, pero no lo veo escrito. Sí, ¿Y por qué, una pregunta del grupo, por qué sería importante preguntar por cefalea? Porque es un paciente anticoagulado que tiene riesgo de desarrollar hemorragias intracraneales. Aparte que por la misma deshidratación, producto del uso de diuréticos combinado con alcohol, puede precipitar cefalea. También sospechando de la presencia de un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. No quiero profundizar mucho, pero no se descarta del todo. Porque quizás hubo trauma craneal en el momento de la caída. Entonces, sí lo preguntaríamos, es algo que inevitablemente preguntaríamos, y yo creo que también nos hubiera indicado el paciente desde el primer momento que lo entrevistamos. Me duele la cabeza, he estado con dolor de cabeza, algo que los pacientes siempre mencionan. Absolutamente, pero la pregunta es, por ejemplo, si el paciente puede haber tenido cefalea días o semanas previos al síncope, y cuando tuvo el síncope no se golpeó la cabeza eventualmente, estoy especulando, y no tiene cefalea en ese momento, pero sí es importante preguntar si antes tuvo cefalea, sobre todo, insisto, si es un paciente anticoagulado, por ejemplo, muchas veces pueden tener un hematoma subdural no reumático o pueden haber tenido un mínimo golpe por un mueble y eso le genera un hematoma subdural, pueden tener cierto grado de cefalea, puede explicar que ya está un poco lento, de psíquico, pensando más allá, o sea, solamente sin considerar el hiponatremia, en fin, pero es un síntoma bien importante, bien relevante como para preguntar como si lo ha tenido no solamente justo antes del síncope, sino que los días y semanas previos. Eso. Sigue más. Acuérdense que, como esto es un ejercicio, necesitamos que las cosas estén presentes o estén ausentes. Entonces, hay que preparizarlo todo. Entonces, lo que acá es clave la cefalea como un elemento faltante. Entonces, si el paciente lo cuenta, bien. Si no lo cuenta, tengo que preguntarse. Porque no siempre los pacientes dan toda la información. A eso nos referimos con que falta ese dato. Y atacando un poco con los síntomas prodrómicos, acuérdense que, pongámonos en el escenario del síncope, que estamos moviéndonos ahí, que fue lo que ustedes plantearon. La fisiopatología de los síncopes, independiente del mecanismo, si es benigno, si es malo, todo es exactamente la misma. Por un periodo de tiempo disminuye la perfusión cerebral, el cerebro se apaga, el paciente se compromete conciencia y el tono postural, y al caer en forma horizontal, los mecanismos de compensación alcanzan a activarse, mejora la perfusión cerebral y despierto. Eso puede ser porque hizo una embolia pulmonar y después recuperó la perfusión, porque hice una arritmia maligna, porque hice un síncope vasovagal, porque estoy medio deshidratado, me puse de pie, porque me puse en una vía venosa. Siempre va a ser el mismo mecanismo. Los síntomas prodrómicos, lo que te hablan de cuán brusco fue esta hipoperfusión. Si fue muy brusca, puede ser que el paciente no tenga mucho prodromo. El hecho de que tenga un prodromo significa que el cuerpo se dio cuenta que está pasando algo, activa mecanismos de compensación, vasoconstricción, me pongo pálido, sudoración, parte del fenómeno de vasoconstricción, pupila dilatada, trato de aumentar la frecuencia, y si no compenso, me desmayo. Cuando hablamos de un síncope acompañado, significa que, independiente de estos síntomas de prodromo, que son de muy corta duración, el paciente tiene otro síntoma cardinal persistente. Entonces, partió con cefalea, hizo un síncope y sigue con cefalea, es un síncope acompañado. Y tuvo un síncope, disnea persistente, un síncope, dolor torácico persistente, dolor abdominal persistente, todo eso son síntomas acompañados. Pero el prodromo son síntomas de muy corta duración que ocurren previo al episodio y que habitualmente lo que reflejan es la hipoperfusión y la activación de los mecanismos de respuesta. Así que está muy bien que lo pregunte, porque el que tenga síntomas que sean persistentes y duren más tiempo, aumenta la probabilidad que a lo mejor la causa no sea tan maligna. Si el paciente no tuvo tiempo ni siquiera de compensar, probablemente hay algo un poco más complejo dando vuelta, siendo que esto es un juego de riesgo, nada es blanco y negro. Y como pusieron ahí, compuesto con subacuo. Entonces, el individuo tuvo un síncope, pero recuerden que al final nos dijo que estaba actuando en forma extraña previamente, así que hay que tenerlo en mente. Y especialmente sabiendo que hay alcohol dando vuelta, sabiendo que tuvo un síncope y que tiene un montón de fármacos dando vuelta, así que tiene patitas sueltas por todos lados para buscar la causa. Muy bien. Listo, seguimos. ¿Qué llama la atención del examen físico? Pacientes sin compromiso de conciencia al momento de la evaluación, tenían los signos vitales de una taquicardia de 112 a pesar de tomar amiodarona, se descartó hipotensión ortostática porque no bajó la presión al poner al paciente de pie. En el examen físico lo que más llamó la atención fue la presencia del reflejo plantar extensor en el pie derecho. Atrás, por favor. ¿Por qué me llama la atención eso? ¿Qué implica? ¿Qué puede traducir? Me puede traducir una lesión en la motoneurona superior,
que podría estar relacionada con el compromiso súbito de conciencia. Entonces es necesario explorar eventos tromboembólicos como posible causa del fenómeno de compromiso de conciencia. Claro, o sea, yo creo que siempre cuando uno se enfrenta a un compromiso de conciencia, uno tiene que diferenciarlo si esto es algo estructural, cerebral, o es algo más tóxico metabólico, o un origen cardiogénico, y cosas del examen físico, la anamnesis del paciente, los antecedentes te van orientando. Cuando uno tiene un compromiso de conciencia, ya sea que sea transitorio, como que el paciente haya llegado a un compromiso de conciencia, el examen neurológico es importante para diferenciar en el fondo si esto es algo que es mucho más estructural a algo que es mucho más sistémico, ¿ya? El hecho de encontrar un plantel extensor habla más que nada de que hay una focalidad neurológica. Entonces, esto le aumenta un punto, un riesgo de que probablemente quizás hay una causa estructural. No necesariamente un accidente vascular, porque un accidente vascular agudo vas a encontrar más sintomatología, pero uno quizás lo podría ya enlazar un poquito, y hace un par de semanas el paciente venía extraño, ¿ya? Entonces, y también te orienta un poco, ya, ok, un síncope, pero tiene focalidad, probablemente hay que hacerle neuroimagen, por ejemplo. ¿Puedo opinar? Ya, mi nombre es Dani Vázquez, soy integrante del grupo también. Sí, de hecho, discutíamos en el grupo, Doc, que este signo nos reflejaba de que probablemente el paciente tenía una lesión cortical, inclusive, tomando en cuenta la hiponatremia, podría este paciente haber generado un edema cerebral que pudiera estar comprimiendo y generando esta lesión, este signo, perdón. Además de eso, el paciente se cayó, no dice si se golpeó realmente y podría estar generando un sangrado cerebral. Y bueno, evidentemente, de hecho, cuando discutimos el caso, esto nos hizo dar mucho que el paciente podía haber tenido de repente un accidente vascular. Y por eso la importancia de revisar la imagen, que lo veremos un poco más adelante. Claro, en el fondo, normalmente hablando que ya hay un compromiso de conciencia y hay que sumarle la focalidad. Yo creo que eso es súper relevante para cómo vas a trabajar y enfrentar el caso del siguiente paso. Yo le quiero hacer una pregunta al grupo, ¿y qué valor le dan a ese plantar extensor aislado? ¿Implica efectivamente que puede tener un déficit, un compromiso motoneurona? ¿Puede ser un hallazgo? ¿Puede ser antiguo? ¿Es reciente? ¿Nos cambian algo el manejo del estudio en ese momento? Yo creo que nos llama más a hacer un estudio de neuroimagen, o sea, nos hace ponerle un poquito más de énfasis en el estudio de neuroimagen. Si de repente estudiar un poco más, saber realmente que, como decía el doctor Almeida, que hay un problema a nivel neurológico que está instalado o que se está instalando, y de verdad lo tendremos que ver desde la imagen. Que si estamos hablando de repente de un signo de que hay edema cerebral, pues la causa es la hiponatremia. Si estamos viendo que hay signos de sangrado, pues la causa es el sangrado. Entonces eso nos hace pensar que va mucho más allá de un simple síncope. Absolutamente de acuerdo, pero el hallazgo de un plantar extensor aislado, sin déficit motor, sin queja del paciente desde el punto de vista motor, de pérdida de fuerza, ¿tiene un valor al momento de evaluar un paciente como este con un síncope? Les hago la pregunta. O sea, nosotros podemos sospechar que la lesión era antigua, que el plantar, el Babinski ya lo tenía, no sabemos cuánto tiempo antes, pero nunca había sido detectado. Los familiares no nos reportaron eso, ni siquiera el propio paciente lo sabía. Entonces sí es importante tenerlo en cuenta, tomarlo en consideración también. Si usted me pregunta a mí, yo en el momento de la evaluación, preguntando tomando en cuenta si había o ha habido accidentes vasculares anteriores, me dicen que no, yo lo tomaría como un signo nuevo, que es algo que tengo que estudiar porque el paciente tal vez desconoce este signo. Entonces, tomando en cuenta el momento de la evaluación, para mí es un signo que es desconocido para el paciente si me llega algún accidente vascular y que tengo que estudiar. Ahora, pensando que el paciente tiene una fibrilación auricular que está anticoagulado, pues evidentemente no descartaría la posibilidad de que esto también puede haber sido algo antiguo. Pero respondiendo a su pregunta, yo lo tomaría como un signo nuevo. Ya, Ahora, absolutamente. yo quiero decir otra cosa. Sí. Es que si es aislado, en el caso de que no hubiera presentado ningún síntoma y solamente yo hubiera detectado un Babinski, igual podría ser un fenómeno transitorio, tengo entendido yo, o algo como autolimitado, básicamente, o un artefacto también del mismo como examinador, que a lo mejor haya interpretado mal ¿cómo se llama? El signo, básicamente, como el examen físico. También tengo entendido que puede ser algo aislado. Por supuesto, es un muy buen comentario, y en ese sentido, si ahí encuentran un plantar extensor aislado, sin queja del paciente de déficit motor, y toma mucho valor hacerle los sucedáneos también, del Babinski. Y en ese sentido igual es importante, muy importante la semiología, y lo bonito de la neurología, que la semiología sigue siendo muy rica y muy valiosa en la evaluación de los pacientes. Pero estoy de acuerdo que no sea, o sea, si encontramos un plantar extensor, aunque sea aislado, si no tenemos el antecedente que el paciente tuvo, por ejemplo, antes un accidente vascular o que quedó con alguna secuela motora por X motivo, es un signo que no nos podemos echar al bolsillo en realidad. Ahí no estoy de acuerdo que tenemos que estudiarlo, o sea, no podemos hacernos los locos frente a ese signo. Sigue nomás. Ok, seguimos con hipótesis de trabajo. Nuestra hipótesis, ya después de haberlo sometido a votación, fue categorizarlo como un síncope indiferenciado, no acompañado, con un compromiso de conciencia cualitativo subagudo, teniendo en cuenta como observación la hiponatremia severa que habría sido reportado en el point of care, que todavía no ha sido corroborada si es real o es dilucional, pero nos llama igual la atención. Y tomar muy en cuenta los antecedentes de hipertensión, dislipidemia, fibrilación auricular paroxística y trastorno del ánimo. Continúo.
Bueno, esto ya habíamos hablado, el hallazgo del signo de Babinski positivo del lado derecho sugiere la existencia de una posible lesión de la vía córtico-espinal izquierda, que habría que confirmar. Ante ese hallazgo se podría sospechar, solo sospechar que acontece un evento cerebrovascular, porque datos como el antecedente de la fibrilación auricular podrían reforzar esta hipótesis. La siguiente pregunta es... Diego, vuelvo a lo mismo. ¿Qué otros diagnósticos diferenciales tenemos ahí? Porque está perfecto que puede ser un accidente vascular, que el paciente tiene una FA, anticoagulada, puede que no se haya tomado el anticoagulante, o que, en fin, igual tiene riesgo. Pero ¿qué otra causa nos podría dar en este paciente un plantar extensor? Ya lo hemos conversado, pero como para reforzar que no solamente puede ser un accidente vascular isquémico. Un accidente vascular hemorrágico también, pero también puede ser un fenómeno tumoral o alguna lesión que esté justo lesionando el área motora de la corteza contralateral. La lesión no necesariamente tiene que ser de origen vascular, puede ser tumoral también. ¿Aló? Ya, perfecto. ¿Y te escuchas? ¿Sí? Sí, bueno, yo también, mi nombre es Juan de la Hora, también soy parte del grupo. Sumado un poco también a las cosas vasculares que han dicho, hay algunos otros trastornos que igual se va a hablar un poco más adelante, pero por ejemplo, algunos fenómenos como la hipoglicemia, que a veces se ha visto que pueden focalizar, entonces también son como otras de las cosas que hay que considerar. Y yo Ya, también muy bien. quería decir que la hiponatremia también puede generar síntomas de focalidad si es que es severa. En ese contexto también puede verse. Sí, agregar que alguien de los presentes fue algo como una posible causa igual muscular, pensando en el anticoagulante y el uso que estaba raro ya días previos. Como dice el doctor Núñez, un plantar te puede dar algo que quiero dárselo no sé, pulsillo, y te puede dar una amplia gama de diagnósticos diferenciales de otros casos que evidentemente aparentemente no tienen un accidente vascular, pero puede ser otra cosa. Está sonando tu micrófono, Juan, parece. ¿Cómo? Chicharreo. Sí, Chicharreo del... chuta ahí. Ahí te veo un poco mejor. Igual chicharrea. Y otra pregunta, porque dijeron que efectivamente la hiponatremia y la hipoglicemia pueden dar focalidad, está perfecto. Y pensando en otras etiologías que pueden dar compromiso de conciencia, pensando que el paciente está tomando la motrigina, está con una hiponatremia, consume alcohol, drogas. La sertralina es un medicamento que puede alargar el QT. El paciente está tomando aproximadamente 150 miligramos de sertralina. Por mucho tiempo puede generar alargamiento del QT, por eso debemos colocar los fármacos proarrítmicos, que es una de las causas que habíamos evaluado. La miodarona también puede influir. Entonces, los fármacos en este caso son importantes, que lo habíamos mencionado, de que podrían haber influido en el compromiso de conciencia de este paciente. Además de eso, hay otras lesiones tumorales, que podrían ser la desmielinización también, algunas enfermedades como la esclerosis múltiple que podrían generar también desmielinización y generar focalidad neurológica. ¿Ya? Perfecto, me parecieron dos más. Sí, esa es la respuesta en realidad que estaba esperando, que lo que pusieron en el chat, que pusieron crisis convulsiva puede ser focalidad posterior. A eso voy, porque el paciente, o sea, hay que, también dentro de nuestro diagnóstico diferencial tenemos que sospechar, o por lo menos tenerlo en nuestro plan de trabajo, en el tintero, que puede ser una crisis convulsiva, puede tener una crisis focal eventualmente, y el paciente queda con una parálisis de TOT, se puede estar recuperando, y después el paciente queda con un plantar extensor de forma transitoria eventualmente. Eso hay que sospecharlo también. Así que súper bien que comentó en el chat que puede hacer eso. Y es importante también preguntar, ¿este paciente está con la motrigina? Que no haya suspendido de forma brusca, por ejemplo, la motrigina. En fin, todo oriente que no fue algo más bien de tipo comercial, la recuperación rápida, pero hay que despertarlo. O sea, hay que pensarlo y... Ese punto es clave porque, sí, acuérdense que fue un compromiso de conciencia, que el paciente después recuperó, es verdad que no tuvo el posictal, pero desplazó digitalmente. Y si le preguntaran por qué podía haber convulsionado al paciente, ¿qué dirían? ¿Hay alguna justificación para que convulsione? El consumo de alcohol es suficiente justificación en ciertos casos. ¿En qué sentido el consumo de alcohol puede hacerte convulsionar? El consumo de alcohol, como puede bajar los niveles de glucosa en sangre, podría desencadenar una convulsión producto de hipoglicemia. O Ya, sea, bueno. si fuese un fenómeno retirado, o sea, de abstinencia alcohólica, no sabemos. Supuestamente fue solo la noche anterior que estuvo consumiendo alcohol, pero ya llevaba varios días viéndolo somnoliento. Sí, pues no sabemos en realidad porque como las historias siempre son tramposas, cuando aparece un elemento hay que sospechar de él. Como dijiste tú, alcohol convulsiona porque sobra, convulsiona porque falta o porque echa a perder algo. Y el tengo falla hepática, se relaciona al alcohol, acumula algún desecho y convulsiona, así que está perfecto. Y no se olviden que tiene fármaco y la lamotrigina es un anticonvulsivante también, y si lo modifico, puedo convulsionar o puedo dejar de convulsionar. Así que perfecto, así que no se olviden nunca del alcohol, y que el alcohol puede enmascarar cualquier otra patología que tenga que ver con trauma. Así que perfectamente se puede haber pegado en la cabeza hace 4 días, no tenía muy idea, y el paciente tampoco se acuerda si estaba tomado. Así que es un confundente y va a modificar siempre tu historia. Siempre que hay alcohol, asume que tu historia puede tener elementos que no estás viendo o que no están contando, y hay que buscarlos dirigidamente. Muy bien, así que hay hartas causas para el compromiso de conciencia aparte de la parte vascular. Sí, mencionan que la hiponatremia también puede causar crisis convulsiva, absolutamente. Así que, de todas maneras, muy bien. Ok, entonces, ¿qué estudios solicitaría? De cajón, lo primero, un hemoglucotest. Medir la glucosa en sangre, cómo se encuentra en ese momento, nos da una idea de algo que podría ser clave a la hora de un compromiso de conciencia. Como segundo punto, un electrocardiograma, sobre todo por el antecedente cardiológico de la arritmia que tiene. Y pediríamos también un análisis de laboratorio más completo que incluya glicemia, hemograma, la función renal, electrolitos en sangre
Un test de drogas es muy importante porque no sabemos si el paciente consumió algo más durante la fiesta, perfil hepático, pruebas de coagulación por su antecedente está tomando rivaroxaban. Y bueno, el test de toxicológico creo que es lo mismo que el test de drogas, básicamente. Y pediríamos, obviamente, estudios por imágenes, un escáner, una tomografía de cerebro, y también consideramos una angiotomografía cerebral y de vasos del cuello por los antecedentes de fibrilación auricular. Eso básicamente como exámenes iniciales. Y no olvidar el electroencefalograma, que también lo puse más adelante, pero no lo veo por acá. Igual podríamos agregar también ahí, considerando el tema convulsivo, una CK, para ver si efectivamente, o sea, es poco probable por la historia que mostró, básicamente por la recuperación ad interum y todo, pero si tiene esta focalidad y todo y queremos descartarlo, igual sería bueno también de entrada tomarle una CK.